Entonces, ¿dudas de lo que vimos en la clase pasada? No dudas. ¿De las tareas tienen alguna duda para que la veamos? ¿O todo claro de momento? Bueno, de todas maneras, todavía se entregan el sábado, las dos primeras de la unidad 3. La primera, como les había dicho, es de conceptos previos. Van a ver más que nada entalpía. Y en la segunda, pues sí van a ver un balancillo. De hecho, vamos a ver uno muy parecido hoy, pero por si acaso tienen alguna duda, pues ahí la revisamos, ¿no? Si no, pues el sábado podemos verla. Entonces, la clase pasada, pues vimos este ejemplo en donde teníamos un quemador. Entonces, nada más para retomarlo rápido. Ujú. El problema, pues, incluía lo que era el balance macroscópico de materia y el balance macroscópico de energía térmica. ¿Tienen alguna duda del problema como tal? Yo no, profe. ¿No? Entonces, bueno, en este caso, pues hacíamos el balance de materia en el cual estábamos considerando que había ciertos términos fuente, los cuales podíamos calcular, y como teníamos un 25% de exceso de oxígeno, que eso tenía que ver con el reactivo en exceso, que era el oxígeno para ambas reacciones de combustión, pues podíamos saber que el reactivo limitante iban a ser los gases combustibles, con lo cual pues calculábamos términos fuente, calculábamos cuánto aire entraba considerando ese exceso, y las ecuaciones pues eran muy sencillas, ¿no? Simplemente había que calcular los flujos de los gases a la salida, de tal manera que el balance de materia pues no tenía mucho problema. Para el de energía lo que hicimos fue plantear, eh, apoyándonos con la ley de Hess, pues el paso del estado inicial al estado final, sabiendo que la suma de las entalpías era igual a cero. Entonces, ¿cuál era el estado inicial y cuál era el estado final? Pues el estado inicial es cómo entran los materiales, en qué estado entran inicialmente, y el final, pues es cómo salen del sistema. Entonces, por eso es importante que cuando planteen el proceso, en su esquema, dibujen perfectamente bien las fronteras y la dirección de los flujos para que sepan cuáles son de entrada y cuáles son de salida. Sí, ya pasé lista. Edgar González. Pero a ver, no. Ajá, entonces dudas hasta ahí. González. Ok. Dudas. Pero bien. Entonces, bueno, les digo, identifican cuál es la entrada, cuál es la salida, y de esa manera ustedes pueden plantear una ruta de cálculo que los lleve de este punto a este punto. Es muy difícil que hagan el cálculo directo. Normalmente no va a haber como que los datos necesarios para que ustedes lo calcularan directamente. A lo mejor haciendo un experimento pueden medir ese cambio en entalpía y ese calor, pero en cálculos es muy difícil. Por eso tenemos que dividir nuestro problema, en lugar de un problema muy difícil que no podemos resolver, en pequeños problemas, en pequeños cálculos que involucran la entalpía, ¿no? En este caso, considerándolo adiabático, que ser adiabático involucra que no va a haber transferencia de calor con los alrededores o que no va a haber pérdidas de calor, dicho de otra manera. Eh, Únicamente pues calculamos los calores que vienen o que están participando en el proceso, ¿no? Es un proceso de combustión, por lo tanto pues va a haber reacción química y esa reacción química tiene un calor asociado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente eso, calcular ese calor asociado a la reacción química. Tenemos dos en este caso, hay que calcular ambos calores de reacción. Y después tenemos un calor sensible, que justamente es lo que nos permite que la temperatura de una flama sea elevada, ese calor sensible de los gases, ¿no? Los gases se calientan debido a la energía que liberan las reacciones. En este caso, pues el balance es muy sencillo. Calculamos el calor de reacción con la fórmula que ya conocemos. Calculamos el calor sensible
de la mezcla de gases. Para eso usamos un CP total. Y al final el balance pues se reduce a simplemente la suma de todos los calores que participan dentro de nuestro proceso para calcular esta entalpía que va a ser igual a cero, ¿no? En este caso, este es un calor de entrada y este es un calor de salida, de manera que nos va a dar esa parte, ¿no? Entonces tenemos los dos, sumamos y obtenemos esta ecuación. Aquí tenemos una incógnita que es la temperatura de flama, la cual pues podemos obtener resolviendo esta ecuación, ¿no? Lo más fácil, dada la estructura que llega a tener la ecuación con los datos del Kubachevsky, que es el que estamos usando, pues es ordenarlos y multiplicarlos por temperatura de flama para obtener una ecuación cúbica. Y esa ecuación pues nos va a dar el valor, ¿no? De la variable. Les va a dar tres resultados. Entonces tienen que escoger el que físicamente sea el más adecuado. En este caso hay uno que es muy cercano a cero, hay uno que es negativo, me parece, y hay uno que es ¿no? Que es el de 2087 Kelvin. También podría darse el caso que les dieran dos imaginarios y uno real, ahí pues el real sería el correcto, ¿no? En el caso de que les dé los tres, hay que fijarnos en la física del problema para elegir el que se acerca más eh, pues a la solución, ¿no? Una temperatura en Kelvin negativa, pues no existe físicamente. Esa solución quedaría descartada. Y estar muy cercano a cero, pues tampoco corresponde a lo que está pasando, que en este caso es que haya una combustión que libera energía. Por lo tanto, esperamos una temperatura elevada. Hay que elegir la que se parezca más a lo que esperamos físicamente. Y bueno, aquí simplemente pues, para rectificar el balance, sustituí en la expresión para H2 y sumamos para ver el desbalance, ¿no? Aquí es muy chiquito, de 6 calorías por minuto, comparada con 2 millones, pues no hay tanto problema, ¿no? Y después les dije que también podríamos, por ejemplo, considerar pérdida de calor para ver la diferencia en la flama. Esta sería la flama, si no, en su estado más ideal, ¿no? En su estado más ideal llegaría hasta 1800 grados centígrados. Pero eso no es lo que pasa en la realidad. En la realidad, normalmente los quemadores están expuestos al ambiente. Pues al estar expuestos, pues hay transferencia de calor entre nuestro sistema y su entorno. Eh, Eso, pues, depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, cuando recién encienden un quemador, ¿cómo está el aire que lo rodea? Al inicio frío, ¿no? Frío. Si hay una diferencia de temperatura muy alta entre el aire frío y la flama, ¿cómo es la transferencia de calor? Grande. Es grande, ¿sí? Por eso acuérdense que tenían la masa por el CP, por el delta de temperatura, ¿no? Para saber una estimación rápida de la transferencia de calor. Entonces, si ese delta T es muy grande, el calor, el flujo de calor es muy grande. ¿Qué pasa conforme ustedes dejan que el quemador siga trabajando al aire que lo rodea? ¿Qué le va a pasar? Pues calienta el aire también, ¿no, profe? Calienta el aire, y si calentó el aire, ¿qué le pasa a ese delta T? Esa diferencia de temperatura, ¿cómo se hace? Ah, la diferencia A sería ver, menor. reducida. Otra vez? ¿Cómo? Yo digo que la diferencia sería menor. Se hace más chica, ¿no? Y si hay un delta T menor, ¿cómo es la fuerza motriz que genera ese calor? Pequeñita. Y eso implica que el flujo de calor, ¿qué le pasa? Con respecto al que tenían inicialmente. ¿Es más alto o más bajo? Es más bajo con respecto al anterior. Es más bajo con respecto al inicial. Entonces, justamente, pues ese tipo de análisis es el que tienen que empezar a generar ustedes solitos, ¿no? Entonces, en un sistema ideal, conforme nosotros dejemos pasar más el tiempo, va a estabilizarse. Va a llegar un punto en que el aire alrededor del quemador ya no eleva su temperatura y se estabilizan las pérdidas. Pero al inicio siempre vamos a tener mayores pérdidas de calor porque hay un mayor flujo hacia los alrededores, ¿ok?
Bueno, en este caso consideramos unas pérdidas constantes, porque no vamos a estudiar esa parte transitoria que es el cambio en el sistema, sino ya estacionario. Bueno, entonces llegamos a esto, pérdidas de calor. Como las pérdidas de calor no participan realmente en el cambio del sistema entre los dos estados, inicial y final, únicamente pues se meten aquí, ¿no? O sea, vean que yo le puse este estado, va a mantenerse en ese mismo estado. No va a haber un cambio en la composición química de los materiales, como sí lo hizo la reacción química. No va a haber un cambio en la temperatura, como sí lo hizo el calor sensible. Simplemente, pues, es un calor que tenemos que considerar para saber que esta suma va a ser igual a cero. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no, profe. Oh, claro, exacto. Ok, entonces, bueno, este planteamiento, pues, únicamente agrega un calor. Ese calor, esas pérdidas, están asociados al calor que nosotros estamos introduciendo al sistema. En este caso, la única entrada es esta. Por lo tanto, las pérdidas pues van a ser el 30% de esa entrada, pero con signo contrario, ¿no? Porque pues la entrada de calor es positiva, la salida de calor debe ser negativa a nuestro sistema. Entonces, el calor de reacción no cambia, vamos a mantener el mismo flujo de gases, con lo cual, como no cambia la composición ni cambia el flujo, pues es el mismo calor de reacción. El calor sensible tampoco cambia en cuanto a su expresión. Lo que va a cambiar es la temperatura de flama. Por lo tanto, su magnitud sí va a cambiar un poquito, ¿no? Pero la expresión que obtuvimos va a ser la misma porque no cambiamos ni los límites de integración ni cambiamos la composición de los gases a la salida. Entonces se mantiene este calor. Eh, el único que sí tenemos que meter ahora es pues las pérdidas de calor, que como les digo, es el 30% del calor que entra, siendo en este caso el único calor que entra, pues el de reacción. Entonces allí ya tenemos lo que sería esas pérdidas de calor cuantificadas, y en nuestro balance pues sería la suma de esos tres calores, ¿no? Calor de reacción, calor sensible, pérdidas de calor. Calor de reacción, calor sensible, que es esta expresión, pérdidas de calor. Y pues varía un poco la ecuación de transferencia de calor con respecto a la anterior. La solución es igual, multiplicamos por temperatura de flama para obtener una ecuación cúbica y poder resolverlo pues de manera sencilla, ¿no? Ya sea con la fórmula general o con una calculadora. Inclusive podrían pues intentar resolverla tal cual está con su calculadora, ya lo hacen bastante sencillo la mayoría de los modelos. Y pues obtenemos la nueva temperatura de flama, que si se acuerdan era de 1817, creo. No, 1815 casi. Y con ese 30% de pérdidas de calor, pues llega a ser de 1348. Estamos perdiendo casi 500 grados por el simple hecho de que el sistema lo consideramos abierto a la atmósfera. Entonces otra vez, pues lo podemos rectificar sustituyendo esta temperatura en la expresión de H2 y evaluamos otra vez el balance, ¿no? Para ver la diferencia entre lo que es la suma de las entalpías y cero. En este caso, pues da igual, ¿no? No sé si tengan alguna duda o ya quedó un poco más claro el problema. Dudas del planteamiento de cómo se hace un balance de energía térmica, alguna cosa. ¿Todo claro o nada claro? No, sí, por favor. Todo claro. Ok. Entonces vamos a ver otro problema para que vayamos viendo cómo se plantean los balances de calor, ¿no? Vamos a ver al menos otros dos ejemplos, yo espero. A lo mejor no todos en esta clase, pero yo creo que el sábado vemos al menos otros dos. Y ya para que practiquen algún ejemplo adicional que les dé y pues ya estén listos
para el segundo parcial. El segundo parcial va a incluir únicamente esta parte, que son los balances macroscópicos de energía térmica. Pero ya vieron que pues está asociado el balance de materia, ¿no? O sea, no nos vamos a olvidar del balance de materia. Va a ser va a ser igual, ¿no? Entonces, ok. Vamos a ver este otro ejemplo en el cual pues se produce polvo de cobre, ¿no? Entonces dice, se produce polvo de cobre atomizando cobre fundido con argón. Ujú. El gas se impacta sobre una corriente de metal fundido a 1250 grados centígrados, solidificándolo en pequeñas partículas. Se utiliza un flujo de argón en la entrada de 25 metros cúbicos por hora. A la salida, el argón abandona el reactor a 700 grados centígrados. Las pérdidas de calor en el reactor son de 5000 kilojoules por hora. Todo el proceso se desarrolla en una atmósfera de presión. Y aquí dice que veamos la figura 1. Pues aquí está nuestro sistema, que es el proceso por el cual se está produciendo este polvo de cobre. Entonces vean que el cobre pues está dentro de un distribuidor. Este distribuidor, mediante la altura del metal, pues va a generar una diferencia de presión entre lo que sería la parte de arriba y la parte de abajo. Eso se llama presión metalostática. Es similar a lo que tendrían en un tanque de agua, solo que en ese caso, como es agua, pues se llama presión hidrostática, ¿no? Y bueno, eso genera un flujo en la parte de abajo porque estamos metiéndole momentum a lo que sería el líquido, de manera que esa presión metalostática genera un cierto flujo, ¿no? Así que va a estar asociado el flujo a la altura que tengamos lleno este distribuidor. Lo podemos variar ligeramente. Lo ideal es que lo mantengamos más o menos constante, o sea, que lo vayamos alimentando continuamente de cobre para que no varíe mucho. Porque, ¿qué pasa cuando está más alto? ¿El flujo de cobre es más grande o más chico? A temperatura más alta debe ser el flujo mayor, ¿no? El flujo es más grande porque va a tener mayor presión, ¿no? Entonces estamos generando un flujo mayor. Conforme se va vaciando, el flujo se hace más pequeño. Eh, Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que cuando el flujo está muy alto, pues puede ser que no alcancemos a solidificar las partículas con el flujo de aire. Porque después de todo, pues esto es un proceso en el cual más o menos, o bueno, lo que está pasando es que esto atomiza el flujo de aire, de argón, atomiza el líquido, es decir, lo separa en gotas y esas gotas empiezan a solidificar para generar pequeñas esferitas. Si tenemos un flujo muy alto, es probable que la gota no solidifique tan rápido, entonces va a tener una cierta deformación. Inclusive, si no controlamos bien el proceso, podría llegar a la gota líquida, a las paredes, y empezar como a generar una capa de cobre que se está perdiendo realmente, ¿no? O las gotas pueden deformarse y ya no servirnos, entonces es un proceso que más o menos tenemos que controlar bien. Entonces este nivel de líquido, pues necesitamos que no varíe mucho de altura, ¿no? Bueno, entonces les decía, esto se atomiza con el gas argón, el cual entra frío, con la finalidad, pues, de promover esa solidificación del cobre, ¿no? El argón, como va a estar en contacto con un flujo de metal fundido, pues va a elevar su temperatura. Así que tenemos que estarlo extrayendo a una temperatura mayor, o más bien abandona el reactor a una temperatura mayor. Este argón, pues, se captura porque el argón es relativamente caro. Con lo cual pues no queremos desperdiciarlo, ¿no? Sobre todo si tenemos una atmósfera controlada donde únicamente participe argón, pues recuperarlo y volver a utilizarlo pues es lo ideal, ¿no? Por la parte de abajo pues van saliendo las partículas de cobre y vean que la temperatura de salida varía un poquito, ¿no? Entre 100 y 150 grados centígrados. Aquí, este es constante, el flujo de argón. Este lo podemos controlar para que sea constante. Y esta temperatura de salida, pues también podemos controlar que salga a una temperatura relativamente constante. ¿Cuál sería la razón por la que la temperatura de las partículas varía un poquito? ¿Cuál se imaginan que es? ¿Qué es lo que está variando aquí?
dentro de nuestro proceso? ¿Qué les dije que podía hacer que hubiera una variación ligera? Pues la temperatura, ¿no? Es la que está variando. No, la temperatura podemos controlar bien la temperatura de argón que entra y la temperatura del cobre fundido. Eso lo podemos mantener relativamente estable. Es el flujo, ¿no? El flujo de cobre. Ujú. Entonces, el flujo de cobre puede variar un poquito. Como esto depende de la altura de esto, varía un poquito. Entonces, dependiendo de si el flujo es un poquito más grande o un poquito más bajo, pues la temperatura a la cual el polvo de cobre terminaría, pues variaría un poquito, ¿no? Porque no es lo mismo la transferencia de calor con un flujo grande que con un flujo pequeño, ¿no? Al final, si esta temperatura está controlada, lo que variaría sería esto. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Pues bueno, es un proceso relativamente bueno. ¿Por qué creen que se usa argón en el proceso? Y no, por ejemplo, aire, como hace rato que, Porque no reacciona. porque no reacciona, porque es inerte, ¿verdad? Si yo le meto algo que tenga oxígeno, ¿qué se oxida más rápido? ¿Algo que está caliente o algo que está frío? Algo frío, ¿no? ¿Algo frío? Yo digo que caliente. Caliente. ¿De qué depende la cinética de una reacción? ¿Se acuerdan? De la temperatura, ¿no? Es parte de las cosas de las que depende. Y si se acuerdan, normalmente la temperatura acelera la cinética. Entonces, en este caso, en las reacciones de oxidación, sí, caliente es lo que más se oxida, como dicen. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo metiera aire, el aire lleva oxígeno, y si yo estoy trabajando con cobre fundido, la temperatura del cobre es muy alta, entonces se va a oxidar muy rápido. Y además yo lo estoy atomizando. Entonces, atomizarlo cambia una cosa muy importante en lo que es la cinética de reacción entre un líquido, o sea, bueno, sí, entre una cierta cantidad de líquido. O sea, supongan que tienen una tonelada de cobre así o una tonelada de cobre atomizado. ¿Cuál reacciona más rápido con el oxígeno? ¿Atomizado o todo en conjunto? ¿O los dos reaccionan a la misma velocidad? Yo digo que atomizado. Sí, pero no es porque cambiemos la cinética. Cambia otra cosa, que es o más bien que es el área superficial. Pues cuando estamos aquí en el distribuidor, el área superficial o el área en contacto con la atmósfera, pues va a ser nada más la parte de arriba, ¿no? Esto de los lados va a estar protegido hasta cierto punto. Cuando yo lo atomizo, incremento muchísimo la relación que hay de área con respecto al mismo volumen. Entonces, al tener más área, vamos a promover que reaccione más rápido. Entonces, si está caliente, tiene mucha área, si yo le meto oxígeno, voy a tener muchas pérdidas por oxidación. Por eso tenemos que usar un gas inerte. ¿Ok? ¿Dudas del proceso? Yo nada más tengo una duda, profe. Cuando se suministra el argón, ¿en qué estado de la materia se suministraba? El argón Gas. gaseoso. El argón Gas. gaseoso. Ujú. Si al final lo que queremos hacer es un spray. Un spray es una combinación de un gas con un líquido. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es atomizando lo que sería el líquido. Es lo mismo que haces cuando tienes como la que usan los peluqueros, que avienta agua. Entonces, ahí lo que estás haciendo es metiéndole oxígeno, presurizando un poquito para que el agua salga, combinada con ese oxígeno y genere como gotitas muy chiquitas, ¿no? No sería lo mismo que usar un chorro de agua. El spray, al ser, pues estar mezclando con el gas, tiene una mayor área de apertura, y además, pues, como les decía, incrementas mucho el área superficial del líquido. Entonces, haces que moje mejor. Ujú.
En este caso, usar el spray, lo que estamos haciendo es que las gotas que se producen pues solidifiquen más rápido y por lo tanto pues obtengamos polvo que tenga una morfología controlada. Ujú. El tamaño de las partículas pues va a depender de muchos factores, ¿no? De la forma que tenga la esprea de gas, de la forma en la que impacta con el chorro, ya sea lateral o axisimétrico, o sea, depende de muchas cosas, pero en general pues buscamos eso, que se genere un spray, que se atomice ese cobre. ¿Sale? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? No, profe, todo bien. Todo bien. Ok, entonces este va a ser nuestro problema, ¿no? Entonces aquí el inciso A dice, el polvo de cobre debe salir a una temperatura entre 100 y 150 grados centígrados para que no sufra oxidación. Entonces queremos que salga relativamente frío para que no se oxide y pues se mantenga metálico ese polvo, ¿no? Calcule el flujo másico mínimo y máximo que se puede procesar de cobre bajo las condiciones de operación. Entonces vamos a tener un flujo máximo y un flujo mínimo de cobre para que logremos que salga a estas temperaturas. Entonces lo que vamos a calcular es qué tanto, bueno, no vamos a calcular eso porque eso ya sería parte de momento, pero sí podríamos calcular qué altura sería la que vamos a utilizar, entre qué alturas podemos variar este distribuidor, ¿no? Aquí pues nos vamos a quedar en el flujo másico porque pues todavía no sabemos balance de momentum, pero pues sí podemos calcular el flujo que queremos que haya aquí. Ujú. Ok. Bueno, entonces, como esto es lo que ya les había explicado, que el flujo se controla mediante la altura del distribuidor, por eso pues vamos a tener esta variación. Entonces vamos a calcular a qué flujo sale a 100 grados centígrados y a qué flujo sale a 150 grados centígrados. ¿Ok? Ajá. Bueno, vamos a leer esto porque es parte de la opción. El flujo másico de cobre se controla mediante un distribuidor usando la altura del líquido. Para alimentar este distribuidor, previamente se debe fundir cobre en un horno continuo de fusión obteniéndose a 1300 grados centígrados. Y esos 50 grados centígrados extras son para compensar las pérdidas de calor durante el transporte al distribuidor. Entonces, originalmente lo fundimos a 1300, lo traemos mediante ollas hasta aquí, y entre el traslado y el vaciado, pues pierde 50 grados centígrados. ¿Ok? Ajá. Para ello se parte de lingotes sólidos de cobre a 25 grados centígrados y estos son precalentados mediante el argón que se obtiene a la salida del reactor. Pues este argón no lo vamos a desperdiciar, sobre todo no desperdiciamos el hecho de que ya esté caliente. Aquí pues si vemos nuestro sistema como este reactor solamente, esto sería una salida de calor, ¿no? Es un flujo de material que va con cierta temperatura. Entonces, el hecho de que abandone el reactor con esta temperatura implica que nos está robando calor. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Pues como yo no quiero perder ese calor, que tanto me cuesta generar, pues lo voy a recircular para precalentar los lingotes que después se van a convertir en cobre fundida, ¿no? Ajá. Este proceso se lleva a cabo en un horno de precalentamiento, alimentado por el flujo másico medio de cobre requerido en el distribuidor. Entonces, ¿a qué se refiere con flujo másico medio? Pues nosotros sabemos que puede operar entre dos límites de flujo másico. Entonces vamos a ir fundiendo la cantidad promedio que requerimos, ¿no? Para que funcione este sistema, ¿no? Para poder ir alimentando continuamente el distribuidor. En este horno de precalentamiento se pierde 26.425% del calor que entra y los lingotes de cobre absorben el resto. El argón y el cobre logran un equilibrio térmico abandonando el reactor a la misma temperatura. Pues el hecho de que el argón, que ya está caliente, entre en contacto con los lingotes que están fríos, pues hace que se eleve la temperatura del lingote, que el argón se enfríe y los dos pues alcanzan un equilibrio térmico. Ese sería como el límite o de un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor es un dispositivo que nos ayuda a aprovechar la temperatura que tiene un cierto material para pasárselo a otro.
Entonces, no podemos como sobreenfriar ese gas. Físicamente sería imposible, ¿no? No puedo yo aprovechar al 100% esa temperatura elevada. No podría, por ejemplo, que el argón entrara a 700, saliera a 100 y el cobre a 700. Eso no puedo hacerlo, pero puedo hacer que intercambien lo suficiente hasta alcanzar el equilibrio térmico, que los dos abandonen el sistema a la misma temperatura. ¿Ok? Físicamente, eso sería la ley cero, ¿no? Van a alcanzar la misma temperatura con suficiente tiempo. Sí, ley cero de termodinámica. Ok. En el horno de fusión se funde el flujo másico medio del cobre requerido. El flujo másico medio que se calcula promediando los flujos másicos calculados en el inciso A. Por el distribuidor partiendo de los lingotes precalentados y saliendo el cobre a 1300 grados centígrados. Que les decía, esos 50 extras son para vaciarlo. El calor requerido se produce mediante resistencias eléctricas, entonces pues vamos a considerar únicamente que hay un término fuente por ahí, que sería una entrada de calor. En este horno hay pérdidas de calor correspondientes a 3000 kilojoules por hora. Ambos hornos trabajan a una atmósfera de presión. Entonces el segundo es realice un balance energético para el horno de precalentamiento. El tercero, un balance también energético para el horno de fusión. Y un bosquejo del sistema completo, ¿no? Que sería, tenemos 3 reactores, tenemos que es el de atomización, para generar el polvo. Tenemos el intercambiador de calor, donde vamos a precalentar los lingotes. Y tenemos el horno de fusión, donde vamos a obtener cobre líquido para alimentar el distribuidor, ¿no? Entonces va a ser horno de fusión, reactor, horno de precalentamiento, que es el intercambiador de calor, ¿no? El horno de precalentamiento. Colocando los flujos másicos para los elementos sólidos y líquidos, los flujos volumínicos para los elementos gaseosos y las temperaturas. Esto para todas las entradas y salidas, ¿no? Entonces va a ser un esquemita de control que básicamente pues, va a tener toda la información que necesitamos para tomar algunas decisiones del proceso, ¿no? Y terminamos bosquejando un diagrama de Sankey para el balance de energía del sistema. Horno de fusión, reactor, horno de precalentamiento. Para esto considere como una salida del horno de fusión los 50 grados centígrados que tiene el sobrecalentamiento del cobre líquido. Y tenemos estos datos, ¿no? Entonces tenemos la capacidad calorífica del cobre sólido, capacidad calorífica del cobre líquido, la lambda de fusión o entalpía de fusión del cobre. Tenemos la temperatura de fusión, la capacidad calorífica del argón, la masa molar del cobre y la masa molar del argón, ¿no? Aquí también, no, ya tenemos los EPs y tenemos sí, ya tenemos todos los datos que necesitamos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda del problema? No. ¿No? ¿Todo claro? Ok. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Pues el inciso A nos pregunta algo relativamente sencillo, ¿no? ¿Cuál sería el flujo másico que vamos a tener aquí para que salga estas temperaturas? Entonces, si nos están preguntando el flujo másico, ¿cómo lo resolvemos? ¿Balance macroscópico de energía o de materia? De materia. De materia, ¿verdad? Sería lo que plantearíamos primero. Ahora, en este caso, ¿cómo sería el balance de materia que podríamos plantear? ¿Qué datos tenemos de la operación? De esta parte de aquí. ¿Sabemos masa de cobre? ¿O flujo másico de cobre, más bien? ¿Qué No. entra o sale? No, creo que no. No sabemos el flujo másico, ¿no? El de argón, ¿sabemos el flujo de entrada? Sí. Sí, ¿no? Entonces, sabemos que entra. Aquí pasa algo con el argón. ¿Cómo sería la ecuación de balance para el argón? Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. ¿Hay acumulación?
No. ¿Hay términos fuente? Sí, pero son iguales a los términos. Bueno, sí, sí hay términos fuente. ¿En el argón tiene términos fuente? Habíamos dicho que lo habíamos elegido por algo. ¿Por qué era? No, no tiene términos fuente porque no reacciona. No tiene términos fuente porque no reacciona, justamente. Entonces, justo lo elegimos por eso, porque no va a haber reacción. Términos fuente no hay. Entonces, entradas menos salidas igual a 0. Tenemos el de entrada. Entonces, podemos conocer el de salida, ¿no? Va a ser el mismo flujo que entra aquí y el que sale aquí. Y entonces, el de cobre, ¿tenemos acumulación? No. ¿Términos fuente de cobre? Tampoco hay, ¿no? Tampoco, no reacciona. Simplemente pues cambia de fase, ¿no? Pero eso no sería un término fuente de masa, sino más bien para el calor, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de balance para el cobre? Entradas menos salidas igual a 0. Entradas menos salidas igual a 0. De ahí no sabemos ni entradas ni salidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos el balance de materia? ¿O qué nos faltaría considerar? ¿Qué controla nuestro balance de materia? El flujo. El flujo de cobre. ¿Y qué controla el flujo de cobre que vamos a utilizar? La altura del distribuidor. La altura del distribuidor. Pero lejos de controlar la altura del distribuidor, el flujo másico de cobre, que sí justamente es lo que hace que haya más o menos, nosotros tenemos un criterio para elegir qué flujo queremos. ¿Cuál es? El diámetro de la tubería. No. A ver, esperen, ahí hay una duda. ¿El cobre no reacciona con el oxígeno de la atmósfera o es un sistema cerrado? En este caso, sí reaccionaría ya que abandona el sistema, porque aquí adentro está sellado y entonces no va a haber más que una salida de argón. Tiene que tener una salida, si no se presuriza y explota, pero la atmósfera estaría controlada. Ya afuera sí puede que reaccione y justamente por eso queremos que esté a baja temperatura, entre 100 y 150, no que salga, por ejemplo, a 800, a 900, donde se va a oxidar muy rápido con la atmósfera. Entonces queremos que salga entre 100 y 150. Entonces justamente esta temperatura a la que queremos que salga, ¿a qué les dije que estaba asociada? ¿A cuánto cobre atomizábamos, no? Y ese cuánto cobre atomizamos depende de qué. Del flujo másico, ¿ok? Pues yo quiero que tenga estas temperaturas, por lo tanto, yo estoy limitado en cuanto flujo de cobre puedo procesar. Entonces, en este caso, el balance de materia está acoplado totalmente al de energía. Lo que va a controlar cuánto cobre proceso yo son las condiciones energéticas que tengo en el sistema. ¿Sí se entiende? Sí, sí, profe. Justo, ¿no? El argón al entrar en contacto con el cobre, va a reducir la temperatura del cobre, ¿no? De salida. Exactamente. El argón, dependiendo de su temperatura, pues va a reducir la temperatura. Sí. Entonces, lo que nos va a controlar es justamente eso, ¿no? Cómo qué tanto flujo de cobre vamos a tener, ¿no? Entonces aquí, pues lamentablemente, pues el balance, para saber ese flujo másico, el balance de materia no es suficiente, porque de hecho el balance, como vieron, pues es muy sencillito. Lo que entra va a ser igual a lo que sale, ya sea de argón o de cobre. Entonces, si yo supiera uno, pues conozco el otro. Aquí el balance de materia no tiene ningún chiste. Lo podemos hacer muy rápido. Pero el de energía, pues sí tiene sus cuestiones, ¿no? A considerar. Bueno, entonces, bueno, aquí tengo una tabla donde tengo entradas y salidas. Entonces, yo sé que el cobre entra a 1250 grados centígrados y sale a 100 y 150, ¿no?
Eh, aquí lo tengo en grados Kelvin. Ajá. Simplemente porque los cálculos pues son más fáciles en Kelvin, ¿no? Del argón, pues sí conozco la temperatura de entrada y de salida. Y sé el flujo volumínico, ¿no? Este lo podemos calcular con la ley del gas ideal. Este de aquí es el que nos dan. Es un poquito más grande a la salida porque sale caliente. Entonces el gas se expande cuando se calienta. Por eso es más grande el flujo volumínico, pero el flujo molar va a ser igual. Ajá. Que justamente es este, ¿no? Entonces el flujo molar de entrada va a ser igual al de salida. Ahora, ¿cuáles serían o cuál sería mi estado inicial del sistema? ¿Qué les había dicho que era el estado inicial? ¿Las qué? ¿No son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales, las condiciones de entrada, ¿no? Entonces, mi estado inicial, de donde partiría mi balance energético, son las entradas. Argón a 25 y cobre a 1250. ¿A qué estado va a llegar mi sistema? A 700 y al intervalo de 100 a 150 para el cobre. Ajá, entonces mi estado final va a ser el argón a 700 y cobre sólido, porque iniciamos con cobre líquido, ¿no? Eso también es importante, que yo empiezo con cobre líquido y termino termodinámicamente, termino con cobre sólido. Entonces ahí hubo un cambio de fase que tengo que considerar. Entonces termino con cobre sólido que va a estar entre estas temperaturas. Entonces estado inicial las entradas, estado final las salidas. ¿De eso hay alguna duda? ¿Podría repetir esa última parte, profe? A ver, otra vez me puede repetir la pregunta porque como que se cortó un poquito. Ya, perdón, es que la falló en mi internet. Que esa parte del estado inicial y estado final, igual se cortó y no me quedó muy claro. Ah, ok. Mira, cuando planteamos un balance macroscópico de energía térmica, nos basamos en la ley de Hess. Y básicamente el balance energético está asociado a lo que sería un cambio termodinámico. En termodinámica, cuando nosotros estudiamos un sistema, lo que hacemos es dividirlo, o más bien separarlo del universo con unas fronteras. Y entonces lo que hacemos es estudiar los cambios de estado entre un estado inicial y un estado final. Ese estado inicial, en el caso de que hagamos balances de energía térmica, va a ser cómo entran los materiales o cómo inician. En este caso tenemos cobre líquido a 1250 y argón a 25. Ese sería mi estado inicial. Es cómo entran a mi sistema, que aquí sería este de aquí, ¿no? El reactor. Entonces están entrando así. ¿Cuál sería el estado final al cual llega mi sistema? Pues a tener argón a 700 y un polvo de cobre que sale entre 100 y 150 grados centígrados. Entonces aquí lo importante es que el cobre cambia de fase, el argón solo cambia de temperatura, ¿no? Eso hay que saberlo. Entonces el estado inicial tiene que ver con las entradas, si lo quieren ver de esa manera, o sea, serían las entradas al sistema, y el estado final serían las salidas del sistema. ¿Ok? ¿Sí queda más claro? Ya me quedó más Sí, profe. claro, profe. Ok. A ver, ¿ahí me escuchan? Que creo que aquí como que se desconectó rápido. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe. ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, entonces tenemos esto, ¿ok? Mis entradas entonces serían mi estado inicial y mis salidas entonces serían mi estado final, ¿no? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar de ese estado inicial a este estado final. Aquí el balance de materia, o el balance macroscópico de materia, pues lo vamos a hacer en mol, no en masa. ¿Por qué creen que sea más conveniente usarlo en mol y no en masa? Porque medir la masa de argón está medio difícil.
Más que porque medir la masa sea difícil, es porque los cálculos termodinámicos normalmente tienen los datos en mol. Entonces eso nos va a ahorrar un poquito las conversiones, ¿no? Y por ejemplo, el argón, como les dije, el volumen cambia, entonces el flujo volumínico cambia, pero el flujo molar se mantiene, entonces nos va a servir para que tengamos como más facilidad en hacer los cálculos, hacerlo en mol, ¿no? Entonces yo voy a partir de este estado inicial. El estado inicial, como les dije, es el cobre a 1200 grados centígrados, 1250 grados centígrados. Entonces va a ser un flujo molar de cobre que no conozco. Y conozco el flujo molar de argón, que va a estar a 25 grados centígrados. Este es mi estado inicial. Es lo que teníamos aquí en la entrada. Argón, un flujo molar que sí conozco porque conozco el flujo volumínico. Entonces convertirlo a flujo molar pues es relativamente sencillo con la ley del gas ideal. Y tengo cobre fundido, un flujo que no conozco pero que está a 1250 grados centígrados. Que de hecho aquí en la tabla pues también lo capturé, ¿no? Entonces esto es como empieza. ¿A qué quiero llegar? Pues quiero ese mismo flujo de cobre, pero a una temperatura baja. Y el flujo de argón a una temperatura alta. El mismo flujo, no va a cambiar el flujo. ¿Okay? Entonces va a ser el flujo de cobre a 1250 centígrados, que va a pasar a ser ese mismo flujo, pero en este rango de temperaturas. Y tengo el flujo de argón, que va a mantenerse, pero en lugar de estar a 25, ahora va a estar a 700. Entonces yo voy a pasar de aquí a aquí, de este estado inicial a este estado final, sabiendo que la suma de las entalpías es igual a 0. Sí cambió el estado, pero el calor se mantuvo, se conserva. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a pasar del estado inicial, entradas, al estado final, salidas, manteniendo el calor. El calor se conserva. Y justamente, pues, acuérdense que el balance de energía se basa en la ley de conservación de la energía. Con lo cual, pues, esto es lo que estamos representando aquí, ¿no? Que la suma de las entalpías asociadas al sistema va a ser igual a 0. ¿Cómo llego de aquí a acá? Pues hay que hacer una ruta de cálculo termodinámico. Y por la ley de Hess sabemos que no importa cuántos pasos yo tome, siempre y cuando esos cambios de estado intermedio me lleven a este estado final, la suma debe ser igual a lo que sería lo que tenemos como el cambio directo, ¿no? Que en este caso es 0. Entonces, la suma de todas las entalpías necesarias para llegar al estado inicial va a ser igual a 0. Lo que tengo que hacer es plantear eso. ¿Cómo voy a pasar de este a este? ¿Cómo lo hago? Pues para empezar tengo que ver de qué parto y a qué llego. Aquí hay reacción química. Cambia la composición química de las entradas con respecto a las salidas. No. No, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no va a haber calor de reacción. Cambia la temperatura de entrada con respecto a las salidas. Sí, sí cambia. Cambian las temperaturas. Entonces eso implica que hay un calor ¿de qué tipo? ¿Cómo le decíamos al calor que se ve reflejado como una diferencia de temperatura? ¿Calor qué? ¿Sensible? Sensible, ¿verdad? Podemos percibirlo. Nosotros podemos percibir este cambio de temperatura en el cobre. Nosotros podemos percibir el cambio de temperatura en el argón. Entonces ese va a ser calor sensible. Hay calores latentes involucrados, ciertamente. ¿Por qué? Porque el cobre líquido pasa a ser sólido. Entonces va a haber un cambio de fase. Ese cambio de fase, pues yo lo tengo que considerar, ese calor latente también. Pero bueno, entonces no tengo calor de reacción y tengo calores sensibles principalmente. ¿Qué harían para pasar de este estado al estado final? El argón está frío.
¿Qué tengo que hacer para pasarlo al estado final, que es argón caliente? ¿Qué tipo de cálculo haría? ¿Qué calor tendría que considerar? ¿Sería igual el calor latente? No, calor sensible. El latente, acuérdense que es el que no sentimos, el que no se ve reflejado como una diferencia de temperatura. El calor sensible es el que es la diferencia de temperatura. Entonces aquí tenemos diferencia de temperatura, calor sensible. ¿Sale? Entonces necesitamos aquí una integral, ¿no? Del CP, diferencial de temperatura, para hacer este cálculo. Entonces yo podría considerar ese calor. El del cobre pasa de 1250 a este. Pues también puedo hacer esa suma de cambios, ¿no? Entonces aquí yo planteé una ruta en la cual lo primero que hago es enfriar el cobre. Pues lo que voy a hacer es considerar los calores latentes y sensibles para llevar este flujo de cobre hasta temperatura ambiente, hasta 25. ¿Es necesario que lo lleve a 25? Para hacer este cálculo. ¿Lo consideran necesario? ¿De qué parto y a qué quiero llegar? De 1250 y quiero llegar a 100 o 150 No, centígrados. pues es necesario, ¿no? Para enfriarlo. Sí, pero estamos hablando pues de un cálculo temporal. Entonces, sí es necesario enfriarlo, pero es necesario que llegue a 25. No, porque está bajando más de la temperatura, ¿no? O sea, Estoy bajando queremos llegar a más la 100, temperatura. 150 y bajarla a 25, pues ya sería innecesario. Es innecesario hasta cierto punto. Al final vamos a ver por qué yo prefiero hacerlo así. Pero si yo quisiera, podría saltarme este estado. Este no es necesario para hacer el balance. Yo lo hago porque nos da información, pero no es necesario. Yo podría enfriarlo, en lugar de tener este H1, podría tener el H completo, o sea, eliminar este estado y enfriarlo a la temperatura que yo deseo a la salida. O sea, mi cálculo no se va a ver modificado porque por ley de Hess no importa la trayectoria, sino que importan el hecho de que al final llegue al estado final que yo deseo. Ajá. Entonces yo puedo saltarme este paso intermedio. Aquí yo les digo, el primer calor es enfriarlo hasta 25 y el segundo calor calentarlo a 100 o 150. Esto puede ser un solo paso por ley de Hess. ¿Sí se entiende? Yo no entendí ese último paso, profe. Ok, otra vez. O sea, ¿por qué te lo podría saltar? Te lo puedes saltar porque al final lo que importa dentro de tu cálculo es que llegues a al estado final. ¿No? Yo quiero pasar de esto a esto. Eso involucra un calor asociado, ¿no? A reducir la temperatura del cobre. Entonces, reducir esa temperatura, yo podría hacerlo reduciéndolo hasta 100 o 150. O sea, el cálculo va a ser el mismo al final. Entonces, podría saltarme este de en medio. Pero yo agrego este paso adicional, que es enfriarlo a 25 y luego calentarlo a este. Pero si quieren calcular únicamente el enfriamiento hasta esta temperatura, pueden saltarse, pasar por 25. La ley de Hess les da esa flexibilidad. Ok. ¿Ok? Sí. Ahora yo paso por pero por algo que vamos a ver más adelante, pero no es tan importante, ¿ok? Después, pues el argón también no sale a la misma temperatura, ¿no? Entonces, otro calor que tengo que considerar es que el argón pasa de 298 a 973.15. Entonces, vean que aquí con estos tres pasos que yo planteé, ya llegué al estado final, o sea, ya es igual a este. El cobre ya está entre 100 y 150 y el argón ya está a 700 centígrados. Entonces aquí, pues en principio ya me lo podría saltar, pero aquí en el enunciado dice que tenemos pérdidas de calor. ¿Ok? Entonces tenemos estas pérdidas de calor en el reactor, las cuales pues hay que considerar. Entonces va a ser un calor adicional que tenemos que meter dentro de nuestro planteamiento.
Entonces, si hay pérdidas de calor, a pesar de que no sea como un calor necesario para alcanzar el estado final, sí es un calor que tenemos que considerar dentro de este balance, que es la suma de calores. Por lo tanto, pues hay que ponerlo aquí en su esquema, ¿no? Luego, si quieren usar el esquema para plantearlo, pueden plantearlo simplemente escribiendo qué calores quieren considerar y ya está, ¿no? Yo siento que el esquema pues ayuda a que entendamos más el planteamiento, ¿no? Pero no es absolutamente necesario, ¿no? ¿Dudas del planteamiento? No, profe. No, ok. Entonces, plantean su balance de calor, colocando los calores que quieren considerar. Y bueno, lo que sigue es calcular cada uno de estos calores. Entonces, mi primer calor es enfriar el cobre. El cobre parte siendo cobre líquido y llega hasta sólido. ¿Ok? ¿Qué tendría que yo considerar para calcular este enfriamiento? Entonces, cobre líquido que está caliente. ¿Qué hacemos primero? ¿Cómo calculamos ese enfriamiento? Cobre líquido y queremos enfriarlo. ¿Cómo calculamos esa pérdida de temperatura? ¿Qué expresión usamos para calcular el calor cuando tenemos un cambio en temperatura? A ver, acuérdense. En sus clases de termodinámica, ¿qué expresión usan para calcular la pérdida de temperatura de un material? Para calcular un calor asociado a un cambio en temperatura. Q igual a M CP delta T, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada les dije que ese delta T era porque normalmente consideramos el CP constante? En este caso, nuestro CP no es constante, bueno, en el líquido es constante, pero en el sólido no. Entonces, lo que tenemos que plantear es que el calor, que en este caso es delta H, va a ser igual a la integral desde la temperatura inicial hasta la temperatura final del CP delta T, multiplicado por el número de moles. Entonces, bueno, primero parto enfriando el líquido. ¿Hasta qué temperatura lo enfrío? El líquido de cobre. Hasta 25 Celsius. Yo al final quiero llegar a 25, pero enfría el líquido hasta 25. Puede haber cobre a 25 grados centígrados, así en la naturaleza. Cobre líquido a 25 grados centígrados. No. Bueno, podríamos, ¿no? Controlando la presión, pero no sería fácil, ¿no? Entonces, de manera natural, la presión de una atmósfera no existe a 25 grados centígrados. ¿Hasta qué temperatura se puede enfriar ese cobre líquido? ¿Temperatura de qué? De fusión. La temperatura de fusión, que es cuando cambia de fase, ¿verdad? En la realidad, pues hay algunas otras cosas que implican ese cambio de temperatura. Normalmente hay un pequeño subenfriamiento por la solidificación, por el proceso de solidificación. Pero como en este caso estamos espreando y estamos facilitando una solidificación extra rápido, eh, pues vamos a considerar que enfría parejito hasta temperatura de fusión. Cuando llegamos a temperatura de fusión, ¿qué le pasa a ese cobre líquido? Entonces, cobre líquido, está caliente, entra en contacto con el argón que está frío, baja su temperatura. Como ya dijimos, solo puede bajar hasta la temperatura de fusión. ¿Qué le pasa a la temperatura de fusión? Ese líquido pasa a ser ¿qué?
Sólido. Sólido, exactamente. Hay un cambio de fase. Y ese cambio de fase termodinámicamente tiene asociado un ¿qué? Una entalpía de ¿qué? De fusión. De fusión, que en este caso es de solidificación. ¿Sale? Estamos viendo el proceso inverso. Entonces, hay un cambio de fase, hay una entalpía de solidificación. ¿Esa entalpía de qué tipo era? ¿Sensible o latente? Latente, Latente. creo. Va a haber un cambio en el calor, pero no va a haber un cambio en temperatura. Entonces vamos a solidificar todo ese cobre. Una vez que solidifica completo, ya no tiene ninguna restricción para continuar enfriándose. Pero primero solidifica. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profe. No, no, como que no me quedó. No queda claro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, porque sí, es mejor que quede clara esa parte. Ok. Entonces, el proceso físico es el siguiente, ¿ok? Pues yo originalmente pues tengo un flujo de argón que lo que va a hacer es una esprea, ¿ok? Entonces ese argón sale de una boquilla que eso va a controlar la apertura de esta esprea. ¿Mm? Y bueno, tenemos algo así, ¿no? Un spray o una salida de gas argón. Y dentro de esa salida pues empieza a aparecer estas pequeñas gotitas de cobre, ¿ok? Ahorita hago un acercamiento, ahorita estoy. Ajá. Empiezan a aparecer esas partículas. Pues su morfología va a depender de la velocidad que tenga el argón, de si está muy preferencial el movimiento que va a tener, de qué tanta apertura tiene el gas, del flujo de material también, si tenemos algún divisor al final de nuestro ducto de cobre, pero bueno, empiezan a aparecer estas pelotitas, ¿no? Entonces vamos a hacer una grande. Pum, aquí está. Entonces tenemos esta de aquí, ¿ok? Este es cobre fundido. Está caliente. Entonces vamos a ponerle aquí cobre líquido, ¿ok? Entonces tenemos esta gotita de cobre líquido. Esta gotita está en contacto o está rodeado de argón frío. No le vamos a poner la temperatura porque la temperatura va a cambiar conforme cambie la temperatura del cobre, pero pues sabemos que está más frío que ese cobre, ¿no? Entonces está rodeada totalmente de argón frío. ¿Qué le va a pasar a mi pelotita? Va a empezar a enfriar. Se va a enfriar. ¿Cuánto se enfría? Pues a ver, a lo mejor primero 49, 48, 47, 46. ¿Hasta cuándo llega? Hasta que esté en equilibrio, ¿no? Con el argón. No, no, ahorita no, o sea, el argón terminaría de enfriarlo, pero hace rato dijimos que hay un límite. ¿Hasta cuánto puede llegar un líquido a enfriarse? Y ese líquido, y ese límite es la temperatura de fusión. ¿Ok? Ah, ok, ya No entendí. va a pasar esta temperatura de fusión.
Específicamente, en este caso, la temperatura de fusión es de 1085. ¿Ok? 1085. Ya no podemos enfriar más ese líquido. ¿Ok? Déjenlo hago un poco más grande. Vamos a ponerlo de 4x4 para que sea redondita mi gota, ¿no? Esta también, bueno, 3, 6 por 3, 6 para, nada más para que quepa este, esa temperatura de fusión. Entonces tenemos esto. Entonces va a enfriarse, se va a enfriar, ¿sale? Ahí está. Entonces va a pasar de este a este debido a que hay transferencia de calor con el argón. Cuando llega a esta temperatura, ¿qué le pasa? Se solidifica. Empieza a solidificarse. Normalmente, pues va a ser un proceso que empieza desde el borde y va hacia el centro, ¿no? Eh, Dependiendo de las características de tamaño que tenga la gota, puede ser casi instantáneo o puede ser que sí sea necesario considerarlo. Pero en este caso, pues sí va a haber un cambio de fase, ¿no? Eso sí lo podemos asegurar. Entonces va a solidificar. Esta solidificación es un calor latente, ¿ok? A ver, es un calor latente. No va a haber un cambio en temperatura. La temperatura se va a mantener en 1250. Ujú. Digo, a 1250, a 1085. La temperatura se va a mantener, pero sí cambia que este cobre ya no va a ser líquido, va a ser sólido. Entonces déjenme, le cambio el color nada más para dejar en claro que solidificó. Vamos a poner aquí, ¿no? Un poquito más oscuro. Entonces va a ser cobre sólido. ¿Ok? Ese va a ser un calor latente. No lo vemos reflejado como un cambio de temperatura, pero sí ocurre. ¿Ok? Entonces tenemos ya estos cambios. ¿Qué le va a pasar al final? O sea, ya lo tenemos así. ¿Hay alguna restricción que haga que este cobre sólido deje de enfriarse? A ver, entonces partimos de cobre líquido. El líquido llega a temperatura de fusión y hay un cambio de fase. Ese cambio de fase es latente. Se va a llevar a cabo, pero la temperatura se va a mantener. Llegamos a esta temperatura. El argón sigue estando más frío del cobre. ¿Hay alguna restricción para que el cobre no se siga enfriando? No. Yo digo que no. No, no hay restricción. Entonces ya lo que sucede es que el cobre pues termina su enfriamiento, ¿no? Entonces vamos a llevarlo hasta la temperatura que deseamos. Ya no va a ser temperatura de fusión. Van a ser entre 100 y 150 grados centígrados, ¿no? O sea, eso es a lo que va a llegar. ¿Ok? Entonces, este sería lo que tendrían que considerar en su cálculo. En mi caso, y dado que tengo alguna experiencia en los balances, yo sé que me conviene hacer el cálculo hasta 25. Pero en la realidad, por lo que vamos a tener es esto. Entonces, si quisieran calcularlo de esta manera, es como debería calcularse. Entonces, aquí yo tengo un calor sensible. Ujú. Un calor sensible. ¿Cuál es la fórmula que usamos para calcular un calor sensible?
¿Se acuerdan cómo se calculaba ese delta H? Vamos a ponerle así, cobre líquido. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es un calor asociado a un cambio en temperatura. Aquí únicamente cambió la temperatura, pero no cambió la fase, sigue líquido. ¿Se acuerdan cómo era este calor sensible? No, yo no me yo- acuerdo. Bueno, es el flujo molar, en este caso, porque es un estado estacionario, sí, un estado estacionario, ajá, de un proceso continuo, pero si fuera un proceso de tipo batch, pues es el número de moles, ¿no? Entonces, el número de moles del material, en este caso es cobre líquido, multiplicado por la integral desde la temperatura inicial, que es 1250 grados centígrados, que aquí hay que sumarle los 273.15 para volverlo en Kelvin. Yo le voy a quitar grados centígrados. Va a ser esto. En Kelvin. Hasta la temperatura que queremos llegar, ¿no? En este caso, va a ser hasta los 1085. Ujú. ¿De qué? Del CP, del cobre líquido, que es el que estamos transformando, ¿no? Y todo diferencial de temperatura. Entonces, este primer calor sensible sería esto. ¿Sí están de acuerdo? Sí, pero Sí, por favor. Déjenme, lo separo. Entonces, tienen que acordarse de esta expresión, ¿sale? Aquí tengo un calor de qué tipo. ¿Qué le pasó aquí entre este punto y este punto? Cambio de fase. Cambio de fase. Entonces, un calor de tipo ¿qué? Latente. Latente. Exactamente. Calor de cambio de fase es un calor latente. Y ya no le voy a poner argón frío, voy a poner que está rodeado de argón. Bueno. Entonces tenemos después un calor latente. ¿Cómo cuantificamos el calor latente? ¿Se acuerdan? Pues aquí no le voy a poner fase, simplemente es un calor, le voy a poner latente. Ah, no, delta H del cobre, de solidificación, que es el cambio que estamos llevando acá. Entonces va a ser un calor de solidificación. ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Tenemos que hacer algún cálculo? Normalmente no, ¿verdad? Normalmente este es un dato termodinámico. Ay, se borró todo. Normalmente este es un dato termodinámico. Y ese dato pues lo podemos encontrar en alguna tabla o algún repositorio. Eh, y normalmente el que encontramos es el de fusión. Entonces va a ser el flujo molar, porque depende de la cantidad de cobre que estemos solidificando, de la lambda. No está. Busco la lambda. Sí, sí, pero aquí. Lambda de fusión es la que encontramos normalmente.
del cobre, ¿ok? Pero pues yo normalmente no encuentro la lambda de fusión, no encuentro la de solidificación, que es la que tengo, encuentro la de fusión. Entonces, pues normalmente simplemente le ponemos un signo negativo, ¿no? Entonces, este de aquí, este calor latente, pues va a ser un dato que yo voy a poder encontrar en la literatura. Ujú. Entonces le pongo un negativo, porque es el que yo sé, es el de fusión, y yo quiero el de solidificación. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, y ya el último, el de este de aquí a acá. ¿Hay cambio de fase entre este cobre sólido y este cobre sólido? No. Entonces es un calor sensible, ¿verdad? Otra vez lo que cambia es la temperatura. Entonces el último calor que tenemos que considerar para calcular este cambio en el cobre, pues es el calor sensible, ¿no? Que va a ser ahora del cobre sólido. Entonces va a ser el flujo molar de cobre. Aquí este flujo pues va a ser igual el de sólido que el de líquido. Así que podrían quitarle aquí que es líquido o que es sólido. Va a ser igual, no hay ninguna pérdida de material. Si hubiera una oxidación, pues sí le tienen que poner aquí líquido o sólido. Pero o sea, aquí no es necesario, ¿no? Aún así, va a ser de cobre sólido. Entonces va a ser el CP del cobre sólido y va a partir de 1085 y va a llegar a lo que sería entre 100 en un caso, o en otro caso va a ser hasta 150. ¿Ok? En un caso hasta 100 y en el otro hasta 150. Entonces ese sería mi último calor. Pasar de 1085 hasta 100 o pasar de 1085 hasta 150. Y de esa manera pues lo planteamos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Con la fría del esta ventana de pues para mandárselos. Les mando este esquemita ahorita. Bueno, entonces regresemos a lo que teníamos. Ok, entonces ya lo están viendo, control. Pues aquí está, estábamos en esto, ¿verdad? En el cálculo. Pues aquí, pues, como el flujo molar del cobre no cambia porque no hay reacción química entre el líquido y el sólido, pues lo factoricé, ¿no? Y le puse un negativo porque a mí el que me interesa no es el cobre, me interesa lo que yo estoy perdiendo o lo que yo estoy ganando de calor adentro de mi sistema, ¿no? Entonces yo no lo voy a ver desde el punto de vista del cobre, por eso le pongo este signo negativo. ¿Sale? Entonces va a ser la integral desde la temperatura de entrada del cobre hasta la temperatura de fusión del CP del cobre líquido, diferencial de temperatura, que ese es el primero que vimos. Luego, la lambda de fusión del cobre, que en este caso pues es negativo porque queremos solidificar, como ya les había dicho. Y luego tenemos desde temperatura de fusión hasta temperatura de referencia, porque acuérdense que yo no planteé que solo pasara a 100 a 150, como les acabo de enseñar, sino que planteé que pase a 25 directamente, la temperatura de referencia del cobre sólido, ¿no? Entonces tengo que considerar esos tres calores para mi H1, que es enfriar el cobre. ¿Dudas del planteamiento? No, profe. Pues bueno, estos datos pues sí los tengo. Tengo el CP del cobre líquido, tengo la lambda de fusión, tengo el CP del cobre sólido, tengo los límites de integración, en mi caso hasta 25 centígrados, acuérdense. Si ustedes lo quieren plantear hasta 100 o 150, pues ahí cambiaría este límite. Y pues tengo ¿no? El flujo.
de cobre multiplicado por esto, porque este es una constante que puedo calcular, o más bien este puedo calcular el valor, porque conozco ambos límites, entonces este me da un valor, este valor ya lo conozco, este también me da un valor. Estos son negativos, porque vean que parte de una temperatura mayor a una menor, este parte igual de una temperatura mayor a una menor, por lo tanto también es negativo, este es negativo, pero con este menos pues se hace más, ¿no? Se hace positivo. Entonces al final pues, me queda este valor de kilocalorías sobre kilogramo mol multiplicado por el flujo de cobre, que es el que no conozco. ¿Ok? Entonces, dudas de este calor. No, profe. ¿No? Pues ya lo pueden calcular ustedes. Todo en orden. Dudas, calor latente, calor sensible. Planteamiento de energía térmica, ya todo claro. Del balance de energía térmica. ¿Todo bien? Revísenlo. Les mando el esquemita para que lo tengan. Y si no hay dudas, nos vemos la próxima clase, muchachos, para continuar con el ejemplo. Sí, profe, gracias. ¿Esta clase cuándo la subiría? Yo creo que ahorita la subo. Normalmente subo las clases cuando acaba la clase. Ah, bueno, vale, gracias. ¿Ok? Gracias, ¿Alguna profe. otra duda? Nada más. Pues nos vemos la próxima clase, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Chao. Profe, gracias.